el maestro Max Morales Martínez, especialista en liberación de rehenes por secuestro desde hace más de 15 años, especialista también en seguridad personal y corporativa, instructor acreditado en la Secretaría del Trabajo y en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Debemos destacar que ha participado en la captura de los principales secuestradores, destacando entre otros al secuestrador Daniel Arizmendi. Ha sido promotor de importantes reformas legales a nivel constitucional, como lo son garantías de las víctimas, reformas penales a nivel federal y local en materia de secuestro. El maestro Morales Martínez tiene estudios especializados en seguridad a nivel nacional e internacional y viene ahora a exponernos su experiencia en este foro. Adelante. Buenas tardes. Gran reto el tener que analizar y recomendar un modelo de proyecto de ley para tratar un asunto tan delicado como el secuestro, sobre todo en tan poco tiempo. Voy a tratar de exponer a ustedes cuáles son las principales recomendaciones que como especialista he encontrado en los diversos modelos para poder definirme por uno de ellos. El modelo ideal de ley deberá de preservar las penas ejemplares que hemos logrado a lo largo del combate al secuestro. Es decir, los proyectos de ley que se han formulado, casi todos tienden a disminuir la pena porque alegan que los secuestradores sufren mucho en prisión. En el año 2006, las reformas al Código Penal del Distrito Federal, se logró una sanción ejemplar. Cuando se le preguntaba a los jueces por qué sanciones mínimas, decían que ellos, por su falibilidad humana, durante casi más de 20 años, se castigó el secuestro de 10 a 40 años, el secuestro económico tradicional. Cuando ellos tenían que juzgar, partían de la media, de 20 años. Si era primodelincuente, le quitaban 5 años. Si no era con tanta violencia, se reducía, de tal forma que los delincuentes quedaban con penas mínimas. A partir del año 2006 se logró obtener una sanción de 40 a 60 años para los secuestradores. ¿Por qué? Porque en este sentido no solamente es una cuestión de castigo hacia el secuestrador, es una cuestión de darle garantías a la víctima de que si supera por lo menos las 3 audiencias primeras, es decir, porque también tienen ellos, son intimidados por los secuestradores, por lo menos tendrán la seguridad de que esos delincuentes no saldrán en 40 años. Por eso es necesario conservar lo que ya se ha logrado en principio. La homologación también se recomienda de que en todos los estados se tenga esta pena mínima y esta pena máxima. ¿Para qué? Porque recientemente cuando se secuestra en un estado, se pone en cautiverio a la víctima en otro y el rescate se paga. Esto es por el efecto cucaracha, por la falta de coordinación de las autoridades al momento de llevar a cabo la investigación del secuestro y el combate al mismo. Un tipo penal amplio, con todas las alternativas, tendría que tener también la posibilidad de castigar, con ejemplo, cuando la víctima es privada de su vida. Es decir, no solamente el secuestro con homicidio, sino también tipificar lo que es el secuestro con desaparición. ¿Por qué? Porque en ocasiones el delincuente no confiesa, ni siquiera ya en el proceso, no confiesa qué ha hecho con
con la víctima, y eso les facilita también la posibilidad de no tener un castigo ejemplar. Esto se ha dado sobre todo en la parte norte del país, sobre todo en estados como Coahuila, Tamaulipas, Baja California, donde es otro tipo de secuestro el que se está llevando a cabo. La pena, en este caso, de si se recomienda o no la prisión vitalicia o la cadena perpetua, señores, la tenemos desde hace más de 10 años en la legislación federal, al tener una pena máxima de 70 años. Si esa pena nada más se aplica a las personas mayores de edad, con el solo hecho de tenerla, se compara con el término promedio de vida, que es de 73 años para los mexicanos. Entonces tenemos que conservar, sin entrar ya en diálogo, si es pena vitalicia, si no es, o si es una pena mayor. Si conservamos lo que hemos logrado, podremos combatir con mayor ejemplo esta parte del secuestro. En cuanto a la reparación del daño, señores, desde el año 2000 es una garantía constitucional, no un simple derecho. En este caso, incluso se le impone a la autoridad la posibilidad de que haya dictado artículos que hagan fácil la recuperación de la reparación del daño, y esto no se ha hecho. Pero eso sí, autoridades como la Procuraduría General de la República y la propia Suprema Corte o el Poder Judicial Federal sí se hicieron beneficiarios de los dineros de los rescates de los secuestros. Es decir, ellos mismos se adjudican dinero que tiene propietarios, dinero que es de gente que ha sufrido y ha pasado por estas situaciones. La reparación del daño debe ser inmediata. Se debe legislar para que ésta pueda hacerse desde la averiguación previa o durante el juicio, ya que no hay necesidad de que el juez atesore o retenga los dineros de los rescates, porque no se trata de delitos económicos, no es como el robo, que a medida de la cuantía de lo robado es el incremento de la pena. No tiene el juez por qué en ningún caso retener los dineros en este tipo de situaciones. Discrepo un poco con la doctora Quintero en cuanto a la cuestión de que el Estado no pague los rescates. En Colombia se están haciendo cargo, cuando son empresarios los que están secuestrados, de cubrir las nóminas de los empleados y la parte de los dineros para las familias. Sin embargo, yo apoyaría una situación de hacer efectiva una obligación de indemnización, con independencia de la reparación del daño, sino como una indemnización por incumplir de su obligación de salvaguardar a la ciudadanía. Es decir, el Estado debe indemnizar a la víctima de secuestro por no evitar su comisión y por descuidar la seguridad urbana, es decir, la seguridad pública. Si se secuestra en México es porque la policía y el Estado no están cumpliendo con su obligación. También estaría de acuerdo en hacer deducibles los pagos de los rescates. En esta cuestión también tendría yo que decir que no es propio de las organizaciones, de las ONGs, recibir ninguna aportación de los presupuestos de las policías, porque eso facilita el contubernio, porque hemos visto también que muchas autoridades participan de sus presupuestos a ONGs para que estén como focas aplaudiéndoles cualquier proyecto que sean. Ni deben aceptar ese dinero, ni se debe permitir que esas policías o procuradurías acepten el trabajo de ningún familiar de los que integran estas cuestiones. En cuanto a sanciones ejemplares, ya lo dije, 40 a 60 años por secuestro simple, en secuestro agravado de 50 a 60, en secuestro por lesión y mutilación de 55 a 65 años,
en caso de homicidio de 50 a 70 años. También es necesario que en los proyectos de ley se conserve la clasificación de que el secuestro es un delito grave, para que tenga como consecuencia en que no puedan tener derecho a libertad caucional, es decir, que no tengan posibilidad de salir con una fianza. Considerar también el que no tienen derecho a la preliberación anticipada sin beneficios. Hay que aislar a los secuestradores porque nos han dado cuenta de que estando dentro de los centros penitenciarios, de los centros de reclusión, aún desde ahí siguen operando.